Disfruta de 3 meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. La Corte de Constitucionalidad ordenó al organismo ejecutivo nombrar nuevamente un listado de gobernadores. Esto pone en aprietos al presidente Jimmy Morales y a las obras de infraestructura en esos departamentos. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFGobernadores. Pero antes, vamos a la nota de lo que se vive en esas gobernaciones. Ramiro Estuardo Varillas Castillo, de 33 años, administrador de empresas, se convirtió en el cuarto gobernador para Huehuetenango. Su experiencia laboral refiere que ha administrado empresas privadas. Dice ser conocedor de la realidad del departamento, 33 municipios que ya resienten la inestabilidad por ese puesto. La misma directora ejecutiva del Consejo de Desarrollo afirma que el impacto es fuerte. Cada cambio regularmente nos lleva a nosotros un mes de atraso en la ejecución. Entonces realmente sí es preocupante esta situación, porque para el Consejo de Desarrollo esto puede indicarnos ya un arrastre para el próximo año. La entrevistada agrega que llevan 3 meses de atraso en los procesos administrativos y quien pierde no son los funcionarios, sino las comunidades a donde ya no llegan las obras. El nuevo gobernador dice que tiene estrategias para reducir los riesgos de perder millones por no haber capacidad de ejecución. Entonces la estrategia es darle continuidad a los procesos que ya están atrasados y darle la vía directa lo más rápido posible, agilizar en el tema de los procesos administrativos para que se lleven a cabo los proyectos. Para la sociedad civil, este descontrol en gobernación atrasa las obras y no garantiza que se desarrollen procesos para aliviar las necesidades de la población. Disfruta de 3 meses de Netflix Premium gratis al comprar tu televisor Ultra HD 4K de LG. Bienvenidos al Sin Filtro SF Gobernadores. ¿Qué está sucediendo en las gobernaciones departamentales luego de que la Corte de Constitucionalidad diera un fallo definitivo y ordena al organismo ejecutivo pues a realizar nuevas designaciones, nuevos nombramientos en los diferentes departamentos? Es en realidad, en un caso específico, en la gobernación departamental de Zacatepeques, con el señor Carlos Moreira, pero lo que ahí se decide se tiene que aplicar a otros casos similares. Eso es lo que ordena la Corte de Constitucionalidad y hablaremos de esa decisión y de las consecuencias que tendrá sobre el organismo ejecutivo en los departamentos, el cambio constante de gobernadores, la etiqueta para que usted envíe sus opiniones y comentarios, SF Gobernadores, y damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta es una noticia que hace un par de días la Corte de Constitucionalidad en definitivo pues ordena realizar nuevas designaciones de gobernadores. Pero no solo eso, también hay un plazo de 5 días para que el presidente Jimmy Morales las realice. ¿Y qué sucede en los departamentos mientras tanto? ¿Cuál es la lectura que hacemos de la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Daniel, comencemos. Yo creo que tenemos que irnos más, tenemos que alejarnos un poquito más y ver que esto al final es un problema de diseño institucional muy grande, que se refleja en muchísimos lugares distintos. Y yo el primer lugar donde lo vería sería en la misma Corte de Constitucionalidad, que de verdad en nuestro diseño se convierte en la Corte Celestial, se convierte en el gran decisor digamos, de casi de todas las políticas públicas, de todas las estructuras institucionales, y lo hace además vía judicial. Qué bonito es eso de, toma, por decreto tienes que hacer lo que yo te ordeno. ¿Y qué visión está aplicando cuando resuelve de esta forma? ¿Y cómo cambia de visión? Ese es el punto. ¿Cómo cambia de visión? Cuando uno lee el artículo al que se refieren, que es el que en teoría... El 42. Que es el 42. La ley del organismo del Ejecutivo. Del Ejecutivo, que es el que en teoría ha violado Jimmy Morales, que es el que no se ha cumplido. Se dice: los gobernadores departamentales titulares y suplentes serán nombrados por el presidente tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo Departamental de Desarrollo. Tomando en consideración, es decir, ok, lo considero dentro de mi decisión, a ver cuál me propones, y yo soy el que tiene la facultad de elegir. Esto de repente se convierte en la interpretación de la Corte Celestial, porque cambió la Corte y cambiaron los tiempos y a saber qué hay ahí
Y le da un matiz obligatorio a esa consideración. Que como no los tomó en consideración, o como hace una interpretación de que tomar en consideración significa que tienen que salir de ahí, como si fuese una especie de comisión de postulación eso, ahora no es válido. Y tienes que votar todos los gobernadores, porque yo creo que prácticamente ninguno salió de las propuestas de los consejos de desarrollo, y volver otra vez a nombrar por lo menos a un montón de gobernadores. Y eso genera un problema en otras partes del Estado donde también hay un problema de diseño institucional. Por ejemplo, los mismos gobernadores. Son, de verdad, es una figura y es una organización y es una división territorial que tiene una enorme cantidad de problemas y que hacen que el Estado no esté funcionando. Es impresionante. Ya de por sí existe un tortuguismo, digamos así, una burocracia muy lenta para ejecutar obras dentro de los departamentos. Pero esto en general, es que yo esto lo pondría dentro de una ola, y la Corte de Constitucionalidad no está colaborando en esto. Lo que está pasando es que el Estado, y esto es una queja que dio Jimmy Morales el otro día y hablamos de esto en el programa, el Estado está, no digo paralizado, pero en un proceso muy anquilosado. Y eso se está notando, por ejemplo, y esto es fundamental, las infraestructuras de este país están haciendo que este país pierda competitividad y tienen que ser mejoradas ya. Pero todas estas distintas instituciones que en teoría tienen que ejecutar gasto para mejorar las infraestructuras, no lo están haciendo porque, por un lado, Contraloría se está haciendo, para mí, un papel bastante nefasto. Estos problemas o esta clase de sentencias que la Corte está dando al Ejecutivo, que está haciendo una cosa que siempre se ha hecho en el Ejecutivo y que ahora le están cambiando las reglas del juego y ahora tienen que volver otra vez a nombrar a todos estos gobernadores y que lleguen al puesto y que se enteren de qué está pasando y eso, al final del día, genera un problema administrativo tremendo, y el Estado está paralizado y la economía se está resintiendo. Lectura de la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Estuardo pareciera que no ayuda en agilizar la resolución de estos problemas. Ya lo mencionaba Daniel, por un lado es los temas que se tienen que atender de forma inmediata, pero también, aparte, se debe, si hay lugar para el debate, cuestionar si ese modelo, el modelo de las gobernaciones departamentales, es efectivo, o si en el desarrollo del mismo se ha tergiversado el modelo que es un brazo, digamos, ejecutor del presidente, ¿no? En el primer tema, la resolución y la lectura que haces de la CC. Bueno, otra vez vemos a la CC legislando, y ese es un problema que cada vez es más recurrente. Cada vez vemos a la CC legislando. Y yo creo que la CC sí tiene que hacer un alto en el camino, tiene que hacer una reflexión. Nosotros también, porque no solamente en este caso, en el caso de hidroeléctricas, en el caso de minería, y cuando uno va viendo todos los casos de la CC, la mayoría terminan en una legislación. Está suplantando entonces funciones que son eminentemente del Congreso de la República. Ojalá. Y está obligando después combinar y de una vez haciendo mandatorio su legislación al Ejecutivo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que también repensar a la CC, porque la CC en estos momentos, como es ahí sí la Corte de última instancia, entonces se está aprovechando precisamente de eso para hacer, y cualquier pretexto que tenga, el Congreso no lo hace, los ministerios no lo hacen, el presidente no lo hace, y yo creo que ahí se toma una decisión. También nosotros que llevamos casi todo a la CC, eso es uno. Dos, yo soy muy claro, y siempre lo he dicho, tengo años de proponerlo, que para mí los gobernadores deben ser electos, no se deben ser puestos a dedo por el presidente, porque puestos a dedo por el presidente se convierten básicamente en unos mandatarios, o sea, por decir una palabra elegante, sí, por no decir choleros, ¿verdad?, del presidente. Son los que, veme a traer esto, veme a traer aquello, achichincles más iguales. El regalo de consuelo es la gobernación departamental. Y la gobernación departamental que ha tenido funciones muy diferenciadas. Antes se encargaba de, digamos, de operar,
pues de dar permiso para los prostíbulos, la feria del pueblo, si se abría la feria, el circo, si llegaba el circo, la zarabanda, que había una rifa de algo, uno de Patojo tenía que ir a la gobernación a anunciar y le sellaban a uno los tickets que iba a vender. Esa era la gobernación antes y era una parte de adorno. Pero con la ley de desarrollo cambiaron las funciones de la gobernación. Con la llegada de COCODES, COMUDES, CODERES y todo esto, cambió también el rol. Y una de las quejas en los cambios de hoy, ya lo escuchamos, es que se va a atrasar mucho de la inversión y cuidado porque van en niveles trimestrales. Cuando van en niveles trimestrales, si llega un punto y no cumple, que fue un problema que ya tuvo San Marcos, y por favor los de San Marcos lo saben perfectamente bien, porque no se decidía, no se tomaba una determinación, no se hacía una determinación con relación al... San Marcos perdió dinero porque ese dinero regresa al fondo común. Y entonces ahora que empieza otra vez el proceso de gobernadores, cuidado porque muchos departamentos, si se aplican uno, es válido para todos. Entonces el cambio se tendría que hacer de todos, ¿verdad? Si se aplica uno, mucho dinero de los departamentos va a regresar a fondo común. Y tercero, ojo que quien está atrás de las gobernaciones o controlando las gobernaciones es la UNE. Ellos son los que al final... Es el partido que presentó, las acciones legales para este tema. Entonces, las gobernaciones en la campaña 2019 se van a volver fundamentales. Se van a volver parte casi de un partido político que las controle, o candidato o cacique que controle las gobernaciones, va a tener mucha fuerza, porque las gobernaciones empiezan a controlar también muchos recursos, proyectos, empresas, alcaldías, sobre todo los consejos de desarrollo. Así es que la gobernación, después de solo estar aprobando prostíbulos y zarabandas y ferias, ahora ya tiene roles muy bien definidos en la ley de desarrollo. Pero por eso es que cada vez creo yo más y más que debe ser electo. En realidad no debe ser así señalado por el mismo presidente. Lo que pasa es que, vamos al primer corte, seguimos hablando sobre la figura de los gobernadores, ya lo hemos discutido, queda muy polémica, ¿no? ¿Realmente es efectiva o no la figura del gobernador? También hablaremos de esta paralización, de si se encuentra maniatado el organismo ejecutivo con esta decisión. Volvemos, ya lo sabe, la etiqueta SF Gobernadores.